unas cosas importantes esta semana. Este, la entrega de un hecho que es bastante importante para la gente es el tema de las escrituras de las Sí, yo lo propiedades, comentaba ¿no? eso. Sí, Porque realmente tantos años con toda esa incertidumbre encima. Perdón, Eduardo, hoy lo hablábamos con Ricardo fuera de mate, arrancar la radio, y le digo, es una de las pocas noticias que me alegra en su totalidad. Sí, sí, totalmente. Y leía por allí que una familia hacía 30 y pico de años, casi 40 años. 37 años, por eso. 37, bien. Qué locura, lindo, ¿no? qué lindo. Sí, Creo que es una noticia que alegra a todos. ¿Te imaginas esa persona cuántas mejoras hizo en ese tiempo? Porque pero siempre con la incertidumbre, ¿no? Está bien, todo el mundo sabe que no va a pasar nada, pero a ver, nunca ha podido disponer de su propiedad. Por ejemplo, que hablábamos ayer, más de una vez habrá tenido restricciones de acceso al crédito por no tener un capital, en fin, pilas de cosas, ¿no? Y después la incertidumbre que uno dice, bueno, vi gente grande, con familia, sin tener la propiedad, no saber qué va a pasar el día que uno no esté, si capaz que todo el esfuerzo de esa familia... el derecho sucesorio queda otro problema, un limbo jurídico. Así que bueno, la verdad son de esas noticias que alegran, y lo bueno es que se ha venido haciendo con mucha continuidad por parte del gobierno provincial y obviamente con la colaboración local, porque ha habido muchas entregas de escrituras en el último. Yo no tengo el número, pero en un momento acá habló el intendente algo de 3.600 casos que había. Claro, no sé cuántas han entregado, pero yo calculo que creo que han estado 4 o 5 veces y no menos de 500, ¿no? Así que bueno, está bueno, esa es una muy buena noticia para la gente. La otra noticia, bueno, ya lo conversamos el otro día, que fue la presentación del informe final sobre Cuencas y todo el trabajo que se viene a futuro. Lo que veo un poco quieto, que debería estar un poquito más avanzado, por lo menos que ya tendría que ser un tema no digo de discusión, pero un tema de debate público, es el tema de las tasas municipales, que siempre pasan inadvertidas hasta que se concretan y impactan negativamente siempre, porque siempre son más altas en la gente, ¿no? Los términos para la presentación de las ordenanzas se van cumpliendo. Bueno, ya expira ahora a fin de mes el término para la entrega, para la elevación por parte del intendente del presupuesto 2019, que lo tiene que elevar. Pidió una prórroga que legalmente corresponde hasta 30 días, que puede ser más, pero básicamente la explicación es que es real. Todavía no está el presupuesto provincial, el grueso de los recursos municipales vienen de la provincia, cuando todavía no hay una estimación, porque el presupuesto provincial todavía está dando vueltas y con serias dificultades. Por lo tanto, el municipio no puede prever lo que va a tener como recurso provincial, que, vuelvo a repetir, casi el 80% de sus recursos. Por lo tanto, es imposible presupuestar el resto. Lo que sí debería ocurrir es el tratamiento de las tasas. Si se hiciera racionalmente, lo que va a pasar es lo que viene pasando históricamente en el municipio, que las tasas se vuelven a actualizar sin un cálculo de costos, sino por la variable de ajuste. Exactamente. Y volvemos a caer en un nuevo año, ya el último año de gestión de este gobierno, después veremos qué ocurre, pero por ahora es el último, sin haber corregido ese problema, porque yo recuerdo cuando el intendente era Jal y fuimos compañeros en el recinto, ¿no? de distintos partidos, pero fuimos concejales en forma simultánea. Este era un tema que lo conversábamos y en el que había acuerdo, que las tasas había que fijarlas en función de sus costos. Y defendíamos esa posición, incluso el intendente. Y bueno, veo que después cuando se llega del otro lado del mostrador,
la actitud no es la misma. Yo les pediría que, por favor, aunque sea... ¿A qué atribuís que no se aborde el tema? Bueno, porque esto es más sencillo y porque ya hay una costumbre y ponerse a trabajar sobre los costos de las tasas es un poco más engorroso y posiblemente nos demuestren que el estudio de las tasas nos demuestre que a lo mejor no es necesario tantos aumentos, lo que llevaría a un achicamiento del presupuesto y menor disponibilidad de recursos, o todo lo contrario, pero el problema es que se ignora realmente cuánto cuesta prestar cada servicio. Se creó la Oficina de Estadística no hace mucho tiempo. Podrían haber empezado, creo que está sin funcionar todavía, ¿no? Yo me creé una gran expectativa, pero bueno, está, por lo menos está creada. Pero podrían haber tomado, no sé, una tasa de las más relevantes y las más simples de estudiar, utilizando esa oficina de estadística para reunir información y para poder sistematizarla y utilizar la información con base cierta. Lo que hablamos el otro día, a ver, el intendente dijo el otro día en la conferencia de prensa que se dio en la presentación del informe de las cuencas, dijo, se terminó el tiempo del me parece, me dijeron, pero con el tema de las tasas seguimos en el me parece. En el me dijeron, yo creo que, cuando tenemos una herramienta que es la Oficina de Estadística para utilizarla, para dejarnos de operar con el me parece y operar sobre base cierta. Una idea, a lo mejor no tenemos todos los elementos de juicio, pero ¿no se podría intentar como prueba piloto alguna de las tasas en especial? Es lo que yo digo, una tasa. Por lo menos que me digan, bueno, este año estudiamos los costos de esta tasa, que después no van a variar demasiado en el tiempo, o sea, podrán variar los valores, pero los parámetros que se utilizan para calcular el costo del servicio, digamos, la clasificación de costos va a ser muy similar. Puede haber eventualidades, pero no va a variar demasiado. Entonces, bueno, si logramos ordenar una tasa, también nos abre el camino para ver el comportamiento después a lo largo del año. Yo digo, a ver, son todas cosas que evidentemente hay que chequearlas sobre el terreno. Entonces, hagamos un cálculo de costos de una tasa. Quizá por ahí lo ideal sería la más importante, que es el alumbrado, barrido y limpieza. En realidad, barrido y limpieza, porque el alumbrado está determinado, no es complicado. Y operemos con ese cálculo y con esa tasa como se calculó sobre una base cierta, sobre un estudio de conciencia, y veamos qué pasa a lo largo del año, y siempre se puede corregir. Bueno, empezar a trabajar de otra manera, con certeza, no con creencias, ¿no? Bueno, no veo ese movimiento y me da la impresión de que no hay vocación para que eso ocurra, que eso es lo más grave, porque a lo mejor puede haber impedimentos que uno desconoce de tipo práctico. Sí, sí, claro. Pero lo que no veo es la vocación de hacerlo, y eso la verdad que me preocupa. Bueno, vamos a ver cuando eleven la ordenanza impositiva, que es donde se fijan los montos de las tasas, vamos a ver cuál es la explicación. Y bueno, obviamente lo más trascendente fue lo que pasó a nivel nacional con la votación precisamente del presupuesto 2019, ¿no? Fíjate, hay cosas que por ahí una gran parte de la población se ha dicho, y muchos diputados lo dijeron en sus discursos. Escuché discursos muy coherentes de algunos diputados. Quiero rescatar uno que, si bien no es santo de mi devoción, pero debo reconocer que el hombre tiene una formación sólida en la parte económica, que fue el discurso de Lustó, que votó a favor, pero fue muy crítico de lo que se estaba haciendo. Y realmente me parece que uno... Te voy a decir, Lustó siempre tiene fundamentos técnicos, ¿no? Sí, bueno... Equivocado no, uno puede coincidir con él, ¿no? Pero yo digo, un tipo bien formado, muy bien formado. En términos generales, es destacable, porque aparte el hombre dijo, nosotros vamos a acompañar, vamos a votar, porque dijo algo que la mayor parte de la gente ignora. ¿Lo votaron o no? Presupuesto siempre hay.
Ah, sí, por supuesto. Presupuesto siempre hay porque si no se aprueba el presupuesto y se ejecuta el del año anterior Y no sé si no le da más facultades. y le da la posibilidad de manejar por decreto los reajustes presupuestarios, mientras que si los pone, después tiene que poner una cosa y borrar con el codo lo que escribió Claro, con la mano para cambiar ceñirse a sus el propios. destino. En Claro. cambio, en un proceso inflacionario como donde el presupuesto de este año si el ejecutado en el 2018, que si no le votaran la ley de presupuesto, puede volverlo a poner en vigencia, más la inflación que aumenta los recursos, le deja una masa enorme de dinero de la recaudación por inflación disponible para hacer lo que quiera. Mientras que si le aprueba el presupuesto, disponible, pero para hacer lo que dice el presupuesto o pagar el costo político de escribir una cosa hoy y tenerla que borrar mañana. No entiendo la oposición, entonces. Y bueno, pero la oposición, mi estimado Eduardo, está más encarada y direccionada en lo electoral y en el decir que es el presupuesto del fondo y no el presupuesto del país. Sí, bueno, ese es un verso tonto, insostenible. Ahora, fíjate lo que pasó. Estaba mirando lo que ocurrió este año, incluso creo que hay alguna noticia al respecto, después las voy a mirar en detalle, pero vos te acordás que el año pasado, cuando se trató la ley que modificaba el cálculo de las jubilaciones, se armó aquel enorme escandalete, ¿no? Siempre, el gobierno, lo que había propuesto el gobierno era que las jubilaciones se ajustaran por inflación. Y la oposición no quería saber nada porque decía que eso le iba a bajar bueno, el mismo cuento populista de que iba a arruinar a los jubilados, bueno, toda esa historia, ¿no? ¿Cómo terminó la película? El gobierno en alguna manera dio un paso atrás, corrigió el sistema de cálculo y dijo, bueno, macanudo, se va a calcular el aumento de las jubilaciones en base al 70% de la inflación y el 30% del aumento del salario. Conclusión, el aumento de las jubilaciones este año fue el 19% hasta ahora. Si hubiera seguido las pautas que había planteado el gobierno, hubiera sido del 45%. Y rompieron una plaza que costó 70 millones de pesos porque estaba recién arreglada, que se habían gastado 50 y después se tuvieron que gastar 20 más, para lograr que los jubilados cobren un 25% menos de jubilación que lo que hubieran cobrado si hubieran aceptado la propuesta del gobierno. ¿Y por qué no se defiende ahora, eso? Estas cosas yo no las entiendo, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué va a pasar ahora? Este presupuesto del fondo que mata a todo el mundo. Yo no voy a decir que el presupuesto es bueno, sin ninguna duda que achicar gastos del Estado, que muchas veces están dirigidos a resolver problemas de la gente, no es una buena medida, pero es la posible. Esa es la otra situación, ¿no? O sea, nadie dice que sea buena, pero es la única posible. Y vamos a ver lo que pasa a futuro. Bueno, no le hubieran votado el presupuesto y decir, no, mire, se lo vamos a votar en contra, que se quede el gobierno sin presupuesto, que ejecute el del año 2018 y que se arregle. El gobierno necesitaba llevar este papel al fondo y al mundo, ¿no? Es decir, bueno, acá está la ley que prevé cómo nos vamos a manejar, está votada y en lo posible con una gran cantidad de votos, que los obtuvo. Pero bueno, los políticos están discutiendo las elecciones con el discurso vacío, el presupuesto del fondo. Bueno. Sí, bueno, uno ve la defensa que hacen algunos políticos y, por ejemplo, bueno, en el caso de Moyano, que se está defendiendo más de la justicia que de la política. Lo que está diciendo Moyano es impresentable. Es impresentable total. Sí, pero al menos, con la casi segura resolución que hoy va a tomar el directorio del fondo de aprobar el crédito, más esta situación de por lo menos tener la sanción en la Cámara más conflictiva, que era la Cámara de Diputados, se supone que en el Congreso, en el Senado va a ser... El Senado va a andar porque ya el acuerdo está hecho con los gobernadores y el Senado representa a las provincias. Exacto. En definitiva. Esa es una sensación que le estamos dando a los medios financieros del mundo. Al fondo ya está arreglado, pero quiero decir, o virtualmente arreglado, pero los medios financieros del mundo, que seguramente bajará la tasa
Sí. Mirá, vos sabés que ayer, para la gente por ahí no entiende esas cosas, ¿no? Ayer hablaba con un amigo sobre cómo, qué está pasando con el tema de las inversiones en energías limpias, en algunos proyectos que había para acá, para Pringles, que incluso lo hemos hablado acá en la radio. Y bueno, me decía que hablando con estas empresas, que son empresas extranjeras, dice, bueno, miren, a ver, ¿cuál es el problema? La financiación con todo este lío de... No hay problema. Nosotros cuando nos presentamos con un proyecto tenemos prevista la financiación, fuente, el claro. dinero está Sí, sí, disponible, o sea, no tenemos ningún problema. El problema sí, son pero ustedes. claro, es clarísimo. Es imprevisible lo que va a pasar en la Argentina y bueno, a ver, cuando nosotros, le comentaba a esta gente, hicimos los cálculos para poner una planta de energía eólica importante, lo hicimos de año con $1 de 20 pesos, ahora vale 40. Con una tasa de interés de 45, ahora es el 75. Bueno, con menos convulsión, con menos problemas económicos de la población, con tarifas que eran completamente distintas a las que hay hoy. Nosotros hacemos una inversión millonaria, cualquier inversión de esas son 100, 200, 300 millones de dólares. La verdad, queremos esperar, porque en esas condiciones... Claro, y bueno, y eso es lo que está buscando el gobierno y que la gente debe entender. ¿Y sabés qué pasa? Lo que la gente no entiende, que todos esos emprendimientos significan 100, 200, 300 puestos de trabajo para una comunidad como la nuestra, que tiene un enorme desempleo, donde las cosas no funcionan, donde todos los días, si bien es cierto que hay muchos corajudos que abren negocios, también hay muchos negocios que se cierran, sí, muchísimo más. Y muchos sobrevivientes. Y muchos que están viendo a ver cuándo van a cerrar. Sí, por supuesto. Bueno, todo eso impacta negativamente y nos estamos perdiendo la posibilidad de tener fuentes de ingresos para la ciudad muy importantes. Bueno, eso no se ve, se prefiere el discurso populista, es decir, el presupuesto del fondo y no pensar en qué pasa con las inversiones y cómo podemos crecer. Ayer lo veía al diputado Arroyo diciendo, no, Bocio era, nosotros apostamos a otra cosa y otra manera, la manera de resolver el problema es crecer. Bueno, a ver, el crecimiento en la Argentina se ha visto frenado históricamente por los graves desajustes que hay con los déficits fiscales, que terminan en mayor presión, que sí necesitan financiación externa para poder bancar los gastos del Estado y demás, con lo que están cercenando la posibilidad de crecer. Claro que todos creemos que la mejor manera de reducir el gasto fiscal, el déficit fiscal, es crecer más para que porcentualmente ese déficit fiscal se vaya achicando hasta desaparecer. Pero no podemos crecer, es como el huevo y la gallina, ¿no? Claro. Es decir, no, pero con déficit fiscal no se crece. Bueno, Arroyo perteneció a un gobierno que en los últimos 5 años de gestión creció 0. Claro, pero de esa no se hacen cargo. Era Bocio, que también perteneció a... Claro, por supuesto. Y se cansaron de meter... este gobierno tampoco lo ha hecho crecer significativamente. No, creció claro que no, un tiempo, pero a ver, me parece que... A ver, si el gran condicionante para el crecimiento del déficit fiscal, bueno, cambiemos alguna vez la táctica y dejemos el déficit fiscal en 0, a ver si podemos crecer, pero hasta ahora no haber hecho eso nos ha dado como resultado crisis cíclicas que cada vez se acortan más hasta que se transforman en una crisis permanente, porque veníamos de crisis cada 6 o 7 años, después cada 5, después cada 2, y ahora pareciera que se va a mantener durante mucho tiempo. Claro, no tomamos conciencia que a los países le pasa igual que a las economías familiares. Es decir, cuando no hay que pensar muy diferente. Claro, para cuando pensás más, gastás más de lo que te ingresa, tenés problemas y conflictos a futuro. Ricardo, en Argentina partió para adelante los conflictos a futuro hasta que eclosionan ahora. Claro, tenemos un sistema financiero débil porque la banca nacional es imposible que pueda financiar los costos del Estado porque no tiene los recursos. Estamos viendo, Paraguay se financia en guaraní el Estado con los bancos propios, con la banca nacional. Y Paraguay,
no quiero ser despreciativo, No, pero por pero un supuesto. país que estaba muy lejos. Una provincia y argentina con más. Era. potencialidades mucho menores que la que tiene nuestro país. Bueno, me parece que mientras no entendamos esto... Y bueno, fíjate que la crisis, me comentaban los españoles, que la crisis del 2008, cuando hace emisión de bonos el gobierno español, ellos le llaman al gobierno la economía, ¿no? Bueno, denominan a la parte económica del país de una manera que no me acuerdo ahora. Finanzas, ellos llaman finanzas. Cuando hace esa emisión de bonos, ¿sabes quién los compró? El grupo Inditex, que es la tienda Zara, el grupo Santander y el grupo del Corte Inglés. O sea, la deuda estaba... Los mismos españoles estaban financiando el gobierno del déficit. Bueno, eso es lo que pasa en casi todos los países más avanzados. Claro, no tienen que salir a rifar al exterior. Y bueno, nosotros tenemos que recurrir al Fondo Monetario, que en definitiva es el organismo que más barato presta plata en el mundo. Sí, sí, tampoco fuimos a buscarla. No, seguro. Bueno, pero... más allá de los condicionamientos que pongan, que bueno, habrá que... ¿Qué son los racionales, Eduardo? Yo creo que sí, porque es como, a ver, si yo te presto plata a vos y vos con esa al otro día haces una fiesta para 400 invitados... O me compro un auto importado, ya peligra no me va a pagar. Peligra tu crédito. Entonces, ¿qué te voy a decir? Mirá, Ricardo, yo te presto la plata siempre que no te compré un auto importado o hagas fiesta todos los días y te voy a venir a controlar. Es así. Pero bueno, más o menos así, quizá uno exagera las cosas. No, a lo mejor hay medidas. No, bueno, pero está de otra naturaleza, pero bueno. Así que, bueno, esperemos a ver qué pasa. Ya empezaron los ronroneos de las próximas elecciones. Ahí, bueno, evidentemente ya se salió el calendario para las PASO, o sea que aparentemente las PASO van a seguir. Sí, el gobierno la ratificó. Sí. Se había hablado que a lo mejor se dejaba... 11 de agosto, para ser más exacto. Sí. O sea, terminamos el año rápidamente, ya estamos, cuando queramos acordar estamos. Arrancamos febrero, marzo, y para agosto van a quedar 5 meses, 4 meses. Sí, ya estamos. La capital había estado planteando y aprobar una ley para permitir el voto electrónico, pero ahora se encuentran con un problema que si unifican el día de elección, que se elijan las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires con presidente y vice, bueno, las elecciones generales, no van a poder usar el voto electrónico porque a nivel nacional es con el sistema convencional, así que lo del voto electrónico parece que... Por lo menos por esta elección queda atrás. Va a quedar atrás. La posibilidad sería, por ejemplo, y que me parece una buena idea, por lo menos antes de encarar con el voto electrónico, que es bastante complejo y tiene algunas, según los expertos, algunas deficiencias, lo que está bueno es el tema de la boleta única. La boleta única, sí, la boleta única es el primer paso que hay que dar. Sí, yo creo que sí. Un día se la vamos a explicar tranquilo a la gente. Bueno, dale. Una buena charla. Sí. Señores, nos estamos yendo. ¿Qué tiene? Sí, les hago un aporte. Ahí hablé con Diego Pellegrinelli mientras ustedes estaban dialogando. Se habla de un total aproximado de entre 1.200 y 1.250 escrituras, ¿sí? A tramitar. A tramitar. Ajá. De esas 1.200 se han firmado 292 y se han ya entregado 143. ¿Sí? O sea que bien, estamos... Muy bien. Muy bien. Va avanzando. Sí, muy bien. Es muy interesante. Entre 1.200 y 1.250 firmadas hasta el momento 292, entregadas con las de ayer, contabilizan 140. Sí, un 25% más o menos. Bien. Bueno, se va avanzando y seguramente que han arrancado de lo más antiguo a lo más reciente, pero...